tal, hermanos? ¿Cómo están? Buenas noches, un gusto saludarles. Reciban un cordial saludo a la distancia. Damos gracias a Dios que hoy nos permite una vez más, en este martes 20 de julio, poder estar nuevamente transmitiendo, continuar con nuestra enseñanza, ¿verdad? Que estamos comenzando y que hemos estado viendo, que es la introducción a la iglesia de Pérgamo. Y bueno, recordemos que estamos en nuestra serie Una revelación fresca de Jesucristo, y este sería nuestro tema número 28 que hemos venido viendo a lo largo de estos meses. Este sería nuestro tema número 28 y bueno, es la introducción a la iglesia de Pérgamo, y esta sería la tercera parte de esta introducción y sería la última que estaríamos viendo. Recordemos que estamos viendo esta introducción de una manera general, de una manera a grosso modo, para que podamos después continuar paso a paso a través de lo que es toda la carta a Pérgamo. Y bueno, algo que veíamos la sesión pasada era, y hablábamos referente a los falsos profetas, los falsos maestros, que Jesús hacía mención a esta iglesia y les reprochaba esa parte, ¿sí? Otra de las cosas que Jesús podemos ver dentro de esta carta es que Jesús le reprocha a ellos por la doctrina de los nicolaitas, y lo vamos a ver en Apocalipsis capítulo 2 versículo 15, Apocalipsis capítulo 2 versículo 15, que dice: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Y lo que podemos ver aquí, hermanos, es que Pérgamo tenía o retenía a los que tenían la doctrina de los nicolaitas. Y los nicolaitas, pues, era un grupo de personas que la misma escritura no nos da mucha información respecto a ello, pero algo que nos muestra dentro de este texto. Dice: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Algo que sí nos hace ver o nos muestra este pasaje es que este grupo estaba ahí, existía, y que los de Pérgamo lo permitían. Ellos permitían que ellos siguieran permaneciendo dentro de la congregación. Era algo que no les incomodaba, era algo con los cuales ellos ya habían hecho una relación, habían permitido que su forma de pensamiento, su filosofía, ¿verdad?, se arraigara también a la iglesia, ¿sí? Estaban aceptando, ¿sí?, o transigiendo con el mundo. Y en este texto la pregunta sería: ¿tú con qué estás, o tú qué estás permitiendo en tu vida que concuerda con el mundo? ¿Tú qué es lo que estás permitiendo en tu vida que concuerda con el mundo? ¿Hay algo del mundo en tu vida con lo que convives, pero que hoy por hoy no te incomoda? Es decir, estás teniendo una relación, una comunión con el mundo al grado que hoy por hoy no te incomoda, es algo que sin darte cuenta ya dejaste entrar en tu vida, que al día de hoy ya es parte de tu estilo de vida. ¿Qué es lo que hay en tu vida que está siendo aceptada? ¿Qué hay en tu vida del mundo que ya está siendo aceptado? Los nicolaitas estaban dentro de la congregación, no les incomodaba a la iglesia de Pérgamo, no los echaban fuera, no los sacaban de la iglesia, y es por eso que Jesús hace esa reprensión. Dice: tú los tienes ahí, tú estás permitiendo que esta doctrina forme parte, esta mala enseñanza forme parte de la iglesia, de la congregación. Lo estás permitiendo, estás consintiendo con ellos, y muchas veces te encuentras en el mundo de esa forma. Muchas veces tú, como hijo de Dios, tú que estás en Cristo, tú que has escuchado de la palabra, tú que caminas en la palabra de Dios, muchas veces
permites cosas del mundo en tu vida. Muchas veces estás viviendo cosas que ya no son incómodas en tu vida, que son del mundo, que desagradan a Dios y ya no están incomodándote en tu vida. Y es por eso que Jesús le llama la atención a esta iglesia, a la iglesia de Pérgamo, y es algo que también hoy en día Dios hace esa exhortación en tu vida, hace la exhortación de no estar permitiendo filosofías huecas y vanas en tu vida, estilos de vida del mundo que sean parte del estilo de vida tuya. ¿Por qué? Porque son cosas que desagradan a Dios, ¿sí? Entonces, todo esto que te comento no es algo que solo pasaba en Pérgamo, ¿sí? Es algo que también este tipo de herejías era algo que estaba afectando al pueblo de Dios, o que ha venido afectando al pueblo de Dios a lo largo de la historia de la iglesia. No es algo que sea novedoso, obviamente, es algo que sucede en la actualidad, pero que también en el pasado, a través de la historia de la iglesia, también sucedía. Recordemos que como pueblo de Dios debemos de vivir de una manera pura, ¿sí? Como pueblo santo de Dios debemos de vivir en pureza. Pérgamo, por el contrario, debía ser puro también, ¿sí? Es por eso que Jesús le hace esta reprensión, porque ellos debían de ser puros, y todos los que pertenecemos, hermano, al cuerpo de Dios, al cuerpo de Cristo, perdón, todos los que pertenecemos al cuerpo de Cristo debemos de vivir en una pureza. ¿Por qué? Porque recordemos que en tú y yo, los que ahora estamos en Cristo, que formamos parte del cuerpo de Cristo, somos la novia del Cordero, somos la novia de Cristo, y es por eso la importancia de desechar lo que a Dios le desagrada, de no permitir esas filosofías como lo que le estaba sucediendo a la iglesia de Pérgamo. Amén. ¿Y qué era lo que estaba permitiendo la iglesia de Pérgamo? Lo veíamos también en la sesión pasada, las enseñanzas falsas. Ellos estaban dejando que las enseñanzas falsas, que enseñanzas matizadas con un pasaje bíblico, se diera por asentado que era una doctrina, como ya lo hemos venido explicando, como lo que es el hablar en lenguas, el bautismo en lenguas. Hemos ido viendo toda esta parte, que cómo se transgiversa la escritura, porque tomamos los textos y los aislamos y le damos la interpretación incorrecta. Sí, entonces los de Pérgamo estaban permitiendo esas falsas enseñanzas. Y esas falsas enseñanzas, hermanos, es una de las principales armas de Satanás contra la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque esas enseñanzas, obviamente, al ser filtradas dentro de la iglesia, al ser filtradas dentro de la congregación, ¿verdad? Satanás sabe que eso es lo que puede destruir a la iglesia desde dentro. Si él no la puede destruir desde fuera, él va a hacer todo lo posible por destruirla desde dentro a través de estas enseñanzas falsas. Entonces, lo que Satanás siempre va a procurar es esa parte, y también lo vemos a lo largo de las escrituras. Y es ahí donde se originan las divisiones, es ahí donde se originan las discordias dentro de las iglesias. ¿Por qué? Porque unos dicen una cosa, otros dicen otra. ¿Quién tiene la verdad? La verdad es la palabra de Dios. ¿Quién tiene la sana doctrina? Nadie. Nadie la tiene. Simplemente nos apegamos lo más posible y lo más fiel posible a lo que la palabra de Dios nos enseña. Así que la iglesia de Corintio, hermano, como un ejemplo, esta iglesia que estaba en la provincia de Acaya, lo que hoy conocemos como Grecia, Pablo habla de los siervos de Satanás, habla de que ellos eran siervos de Satanás simulando ser apóstoles de Cristo. ¿Sí? Nos los menciona 2 de Corintios capítulo 11, versículo del 13 al 15.
Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos del 13 al 15, que nos dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño, si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, es por ello que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, les hace esta reprensión a la iglesia de Pérgamo, porque ellos estaban permitiendo que estos nicolaitas, quienes estaban introduciendo herejías destructoras a la iglesia, ellos le dieran esa autorización de permanecer y de seguir ahí. Ellos estaban consintiendo todas estas cosas. Es por ello que nuestro Señor Jesucristo le hace esta advertencia a la iglesia de Pérgamo, ¿sí? Entonces, vemos esta advertencia en el versículo 16 del capítulo 2 de Apocalipsis, que nos dice: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y ya hacíamos referencia a que esa espada hace referencia a la palabra de Dios. Entonces, algo que Jesús hace es que les menciona y les ordena, algo que les ordena es que ellos debían arrepentirse. Dice: arrepiéntanse, y se lo dice a todas las iglesias, porque ellos estaban permitiendo, es decir, a toda la congregación, a todos los de la iglesia, porque ellos estaban permitiendo el pecado dentro de la iglesia, y Jesús les reprende y se dirige también, ¿verdad?, en particular a aquellos que han cometido específicamente el pecado, es decir, aquellos que específicamente estaban tolerando a este grupo de personas. Entonces, algo que no debemos olvidar, hermanos, y que debemos de tener bien presente, es que siempre en las Escrituras el arrepentimiento precede al perdón. Así como Juan el Bautista, ¿verdad?, precedió a Jesús, el arrepentimiento precede al perdón. Esto nos enseña el camino, que el camino del perdón siempre pasa por el camino del arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados, ¿sí? Pero cuando hay ese arrepentimiento, cuando hay ese reconocimiento de nuestros pecados, de nuestro mal actuar, ¿verdad?, viene el perdón. Jesús advierte que Él luchará contra ellos, dice, es decir, contra los que sostienen las enseñanzas de los nicolaitas, lo que ya mencionábamos hace un momento, y usará como arma, decíamos, su palabra. Entonces, lo que está haciendo nuestro Señor Jesús es lanzar un reto en todo esto que estamos viendo. Él está lanzando un reto a la iglesia de Pérgamo. Él les dice, versículo 17, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Entonces, algo que debemos ver en el trasfondo histórico es que cuando los israelitas no tenían comida en el desierto, Dios, ¿qué les envió? Dice la Escritura que Dios les envió maná del cielo para que ellos comieran. Cuando ellos fueron sacados de la tierra de Egipto. Y cuando ya no fue necesario enviar más maná, o ese maná, recordemos que una porción del maná se quedó dentro del arca del pacto. Entonces, el maná, hermanos, es símbolo del sustento y la provisión de Dios para el pueblo de Israel en el desierto. Cuando ellos, decíamos, salieron de Egipto, cuando estuvieron en el desierto, el maná fue un sustento, fue una provisión de Dios para ellos.
Entonces el maná escondido para un judío, hermanos, el maná escondido para un judío, comer de ese maná escondido no es otra cosa más que el poder divino, es decir, que es capaz de proveer sustento en las inimaginables y peligrosas circunstancias en las que uno se puede encontrar. Recordemos que decía, yo conozco dónde moras, donde Satanás tiene su trono, donde los cristianos de ese entonces eran expuestos o estaban expuestos todos los días a ser muertos, porque recordemos que ellos tenían que quemar incienso al César y cuando se negaban eran sacrificados, eran encarcelados, eran maltratados, eran perseguidos, y este maná escondido representa la provisión de Dios en medio de esa circunstancia, en medio de lo que ellos estaban pasando, ¿sí? Entonces, esto, hermanos, caracterizó la pronta realidad para los creyentes de Pérgamo. Jesús prometió su poder, prometió su ayuda a los que obedecían su palabra, ¿sí? Por eso, quien obedece es también el que vence. Es por eso que les dice, el reto es, tú tienes que vencer, tú tienes que permanecer fiel, y es lo que nos dice el versículo 17, y el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere, daré a comer del maná escondido, y el que no venciere, no se le va a dar nada. Y le daré también, dice, una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Entonces, Dios promete a la iglesia de Pérgamo su provisión en medio de la circunstancia en la que ellos vivían. Y decíamos en un inicio de la introducción a la iglesia de Pérgamo, decíamos que Dios te ha puesto en ese lugar donde hoy tú vives, donde hoy tú moras, donde hoy tú habitas, donde tú estás viviendo, donde estás radicando en medio de esa colonia difícil, en medio de ese lugar difícil que te tocó vivir. Dios te ha puesto ahí para ser testigo fiel, para que tú y yo podamos ser testigos fieles de Jesucristo. ¿Sí? ¿Recuerdan esa parte en la primera, valga la redundancia, en la primera parte que vimos de la introducción a esta carta? Entonces, quien obedecía, quien perseveraba, quien era obediente a lo que Dios, a lo que Jesús estaba ordenando, pues obviamente era quien iba a triunfar y recibir esto que Dios promete en su palabra. Y sabemos, hermanos, que el verdadero alimento espiritual es Cristo. Juan capítulo 6 versículos 58 y 59 nos dice: como me envió el Padre, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, el que también vivirá por mí. ¿Sí? 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Y sabemos que, ¿quién es ese pan? Bueno, el versículo 51 de este mismo capítulo 6 de Juan nos dice: si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. ¿Y quién es este pan? Pues es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, en relación, hermanos, al nombre en la piedra blanca, nos hace referencia a un contexto cultural de la época, ¿sí? Mencionábamos también en algún momento las cortes, quien tenía el poder de determinar si dejaba vivir, dentro de los jueces, recuerden, quien tenía el poder de dejar vivir o dejar o morir o darle muerte a la persona, ¿sí? Entonces, esto se refiere a las cortes antiguas, ya que en ellas se usaban piedras blancas y piedras negras para registrar, ¿verdad? Para registrar los veredictos de los jueces. En una corte donde se exponía un caso, los jueces tenían estas piedrecitas, una piedrecita blanca,
una piedrecita negra para determinar el veredicto, ¿sí? El negro era para la condenación y la piedrecita blanca era para la absolución de la persona. Y como les menciono, algo que ya habíamos tocado en algún momento. Esto quiere decir, hermanos, que el cristiano está absuelto a los ojos de Dios por la obra de Jesús. Como cristianos estamos absueltos por la obra de Jesús en la cruz del Calvario, ¿sí? También podríamos aplicar otro significado a esto que estamos viendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el mundo antiguo había una costumbre popular de llevar un fetiche o un amuleto. Podría ser solo una piedrecita sobre la que había un nombre sagrado, ¿sí? Había un nombre sagrado, y conocer el nombre de un Dios era tener cierto poder sobre él y poder llamarlo, ¿verdad?, en tiempos de dificultad. Es decir, tenían una piedrecita con un nombre escrito de un Dios, ¿sí? Que quien la tenía, ¿verdad?, se creía que podía tener el poder sobre ese Dios, es decir, llamarlo cuando yo necesitaba algo, cuando tenía alguna necesidad, podía llamarlo, y estaba ahí la piedrecita, ¿sí? Otra de las cosas es que también se consideraba que sería doblemente efectivo si nadie más conocía el nombre que estaba sobre la piedra, ¿sí? Sobre esa piedra pequeña, si nadie conocía el nombre, era más eficaz el poder de eso. Eso es lo que habla, ¿verdad?, en relación en la historia del mundo antiguo. Puede ser que esa piedrecita sea cambiada por una nueva, con un nombre nuevo, ¿sí? La promesa aquí, hermanos, es que cada uno que mantenía la profesión de su nombre cuando estaba pasando situaciones, cuando ellos mantenían esa profesión de ese nombre que tenían en la piedrecita, aun cuando esto significara, hermanos, la muerte, hacerlo, la muerte, estar firmes y eso pudiera llevarlos a la muerte, recibían, hermanos, ellos sabían que recibían su derecho a usar su nuevo nombre en la vida venidera, ¿sí? Entonces, en la cultura hebrea, el nombre, hermanos, sabemos que significa todo el ser. Es por eso que en la cultura hebrea el nombre era muy importante cuando se le daba a la persona. De la manera que lo llamaras, de la manera que esta persona le fuera puesto un nombre, eso era lo que lo identificaba todo su ser, ¿verdad? Y cambiarle de nombre es hacer una persona nueva, ¿sí? Y eso lo vemos en muchas partes de las escrituras, como el ejemplo de Abraham, ¿sí? Cuando Dios le cambia el nombre a Abraham y le puso Abraham, ¿sí? Que lo podemos ver en Génesis 17:5. Isaías dijo también que Dios daría a su pueblo un nombre nuevo. Isaías 62:2 nos dice: entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo, que la boca de Jehová nombrará, ¿sí? Aquí mismo, hermanos, en el libro de Apocalipsis, nos hace mención a la nueva Jerusalén, algo nuevo, ¿sí? En el capítulo 3, versículo 12, capítulo 21, versículo 2, ¿verdad? También el libro de Apocalipsis nos menciona una nueva canción, ¿sí? En el capítulo 5, versículo 9, capítulo 14, versículo 3. También nos hace mención de un nuevo cielo y una nueva tierra. Y eso lo podemos ver en el capítulo 21, versículo 1. Y en el capítulo 21, en el versículo 5, Dios nos dice que Él hace nuevas todas las cosas, ¿sí? Entonces, el nuevo nombre sería apropiado para una nueva vida en la nueva creación y sociedad de Dios. Ese nuevo nombre va a ser apropiado para esa vida venidera
en Cristo Jesús, ¿sí? Cuando estemos morando con Él. Cristo promete una nueva identidad a los que le son fieles. Esto es interesante, hermanos, porque sugiere que la piedrecita blanca quiere decir que Jesucristo le da a la persona que le es leal un nuevo ser, y que el nuevo nombre quiere decir una nueva posición de gloria en la que entra el que haya sido fiel a Cristo cuando termine la carrera aquí en esta tierra, cuando terminemos la carrera y empecemos la porvenir, ¿sí? Entonces es interesante notar que Dios hizo algunos cambios, vamos a ver unos ejemplos de personas a quien Dios le cambió el nombre, ¿sí? Uno de ellos es Sarai, que le puso Sara. Abraham, como ya lo habíamos mencionado, le puso Abraham. A Simón le cambió por Cefas. A Jacob le cambió el nombre a Israel. Y todos estos, hermanos, entre otros, recibieron un nuevo nombre de parte de Dios para denotar un cambio de su antigua vida a una vida posterior, ¿sí? A una nueva revelación de Dios en sus vidas. Y esta promesa, hermanos, esta promesa es para nosotros. Esta promesa es para nosotros. Entonces, con esta parte concluimos la introducción a la carta de Pérgamo, y que Dios nos siga ayudando para ir desarrollando esta carta como lo hemos hecho con las otras dos, Éfeso y Esmirna, que ya hemos estudiado, y que Dios nos siga ayudando para que esta carta la podamos desarrollar de una manera clara y que sea Dios hablando a nuestras vidas. Así que vamos a orar, hermanos, en esta noche. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Gracias porque hoy estas promesas, así como haces unas advertencias, también haces promesas, Señor, a nuestras vidas. Y en lo cual nosotros debemos de tener cuidado. No como la iglesia de Pérgamo, que consentía esta doctrina de los nicolaítas. Muchas veces nosotros, porque viene del predicador famoso, porque viene del predicador que ya tiene muchos años en el evangelio, porque viene del predicador que me gusta, que predica con elocuencia, Señor, entonces yo ya lo doy por hecho, por sentado, que es así como Él lo menciona. Y muchas veces están errados, Señor, en las cosas que se dicen. Todos estamos expuestos a equivocarnos, todos estamos expuestos. Es por ello la importancia de escudriñar las Escrituras, de escudriñar tu palabra, Señor. Y Padre eterno, estar atentos a lo que tú nos hablas para no caer en errores, Señor. No permitir que cosas del mundo entren a la iglesia, no permitir que cosas del mundo entren a nuestras vidas, consintiéndolo y aún sintiéndonos a gusto con esas cosas, Señor, que vivimos, que hacemos, que pensamos, Señor. Y por ello, Señor, tu palabra debe y nos ayuda hasta el día de hoy, Señor, a ir cambiando, a acomodarnos a tus principios, a acomodarnos a tu palabra. Por eso Romanos nos dice: no os conforméis a este siglo, sino renovaos vuestro entendimiento por medio de la palabra de Dios. Y que estos cambios, Señor, que tú hiciste en muchos de tus siervos, Padre, tú lo harás, y es una promesa para nosotros y es una esperanza en la cual podamos descansar, Señor, y que tu maná escondido, tu provisión, tu poder, tu sustento en medio de las circunstancias, en medio de las aflicciones, en medio de la persecución, Señor, estarán siempre a nuestro alcance. Hoy te damos gracias en el nombre de Jesús por esta introducción. Síguenos llevando adelante, síguenos enseñando a través de tu palabra. Te lo pedimos todo en el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, a quien damos la honra y la gloria en esta noche. Amén y amén. Hermanos, muchas gracias. Nos vemos en la próxima transmisión. Que Dios le bendiga y que pase una bendecida noche. Hasta la próxima.